Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del criador. Capítulo 1. La vieja casa verde. Región de Hoenn, noreste, bosque de Fallarbor. El bosque oscuro y denso formaba un laberinto natural que separaba el monte Chimney, en el centro, de las afueras de la ciudad de Fallarbor. Con el auge de la profesión de entrenador, aunque la Liga Pokémon ha empezado a hacer hincapié en el desarrollo de zonas fuera de la ciudad para crear un entorno de viaje seguro para los entrenadores, todavía hay muchas zonas que necesitan ser desarrolladas, y el bosque de Fallarbor era una de ellas. En estas zonas abundaban los recursos naturales, pero junto con ellos venían terrenos peligrosos y desconocidos, entornos agresivos y Pokémon, lo que hacía que la gente dudara en acercarse a ellos. El pueblo de Fallarbor, situado a las afueras del bosque, es un pequeño pueblo agrícola con una población de aproximadamente una docena de familias. Debido a su proximidad al monte Chimney, cada vez que sopla la brisa, la ceniza volcánica de la montaña desciende hasta aquí, proporcionando ricos nutrientes a las plantas locales. Dentro del antiguo invernadero, Terence salió del patio, arrugando ligeramente la nariz y mostrando una expresión de impotencia. A su lado, una mariposa con ojos compuestos color aguamarina aleteaba con sus hermosas alas. Bajo su control, un mar de brillantes cables eléctricos dorados creaba una sinfonía de 1000 cantos de pájaros. Era un espectáculo impresionante. El brillo de los mechones iluminaba el rostro de Terence, haciendo que sus rasgos juveniles, bajo su corto cabello castaño dorado, parecieran excepcionalmente bellos. Esto era Beautifly practicando su movimiento característico, telaraña eléctrica. El niño se llamaba Terence y era miembro del orfanato Vieja Casa Verde. En este pequeño pueblo, poco poblado, Vieja Casa Verde era considerado un edificio bastante singular. Solía reunir allí a un grupo de niños que jugaban y reían juntos. Al ver a Beautifly revolotear a su alrededor, Terence no pudo evitar sentir nostalgia. Ya ha pasado casi un año, ¿verdad? Zumbido, al oír esto, Beautifly asintió. Hace un año, Beautifly, que por aquel entonces aún era un Wurmple, salió de su hábitat en la hierba y el bosque para escapar de una bandada de Taiyo que buscaba comida. Tras vagar un poco, la pequeña criatura llegó a la Vieja Casa Verde. Así pues, este tímido Wurmple fue atrapado por los niños emocionados y se convirtió en el blanco de sus bromas. Por suerte, Terence se percató a tiempo y detuvo a los niños, rescatando al Wurmple. Los niños no eran malos de corazón, y pronto Wurmple recibió disculpas sinceras. Rápidamente congeniaron y disfrutaron de la compañía mutua. Y al final, ni siquiera Terence esperaba que este pequeño, que había estado vagando por ahí durante tanto tiempo, decidiera quedarse y convertirse en parte de la familia de la Vieja Casa Verde. El cuidado de Wurmple pasó a ser responsabilidad de Terence el año pasado. Debido a que había pasado tanto tiempo entrenando con Beautifly, ya era mediodía. Al ver el polvo acumulado en el suelo que no había barrido, Terence suspiró. Precioso, échame una mano. Sacudiéndose el polvo de la ropa, Terence dejó la mochila a un lado y cogió la escoba de la esquina, con la intención de barrer primero las hojas caídas. Sin embargo, en ese preciso instante, una voz clara llegó de repente a los oídos de Terence. Instintivamente levantó la vista y vio a una niña pequeña corriendo alegremente hacia él. Pequeña Rina. Terence sonrió al ver a la niña. Rina también era huérfana de la Vieja Casa Verde, pero se conocían incluso antes de entrar allí. Al pensar en la inocente pequeña Rina, que solía aferrarse a él, y en sus propias torpezas del principio, Terence se quedó mirando fijamente al vacío, como si hubiera viajado en el tiempo. El tiempo vuela, han pasado 4 años. Terence era originario de Ciudad Celeste. Hace 4 años perdió a su familia y fue adoptado por este orfanato. Durante esos 4 años, la vida había sido monótona y aburrida. Afortunadamente, Terence se adaptó gradualmente a esta nueva vida y poco a poco se recompuso en este mundo familiar, pero a la vez desconocido. Pero nadie sabía que, 4 años atrás, Terence había sido intercambiado. El Terence actual provenía de otro mundo azul, la Tierra. Hermano Terence, ¿por qué viajas? La pequeña Rina se acercó, mirando a Terence con expresión confusa, con los ojos brillantes centelleando mientras hablaba. Al oír las palabras de la pequeña Rina, Terence salió de sus pensamientos, sintiendo una mezcla de confusión y melancolía. No es nada. ¿Tienes hambre? Déjame prepararte el almuerzo primero, ¿de acuerdo? Rina vio la sonrisa de Terence y sintió una punzada de alegría en el corazón. Miró al suelo a su alrededor y dijo con tono de disculpa, siento molestarte, hermano Terence. Taiga y yo fuimos a explorar la cueva de allá esta mañana, así que no pude ayudarte a barrer. Tras hablar, Rina juntó las manos y se disculpó con una sonrisa. ¿Qué están haciendo ahora? Hermano Terence, ¿usted y Beautifly están demasiado ocupados para venir? Permítanme ayudarlos. Justo cuando Rina estaba a punto de empezar a trabajar, Terence negó con la cabeza y la interrumpió. No hace falta, deja que Beautifly se encargue de esas tareas. Él puede hacerlo perfectamente. Entonces, ¿puedo ayudarte a preparar el almuerzo? Rina quería preparar algo para Terence. Lo haré yo mismo, pero ustedes dos entraron a la cueva sin permiso, ¿saben lo peligroso que es eso? El tono de Terence se tornó serio. Les he dicho innumerables veces que no salgan y que se queden en el pueblo. Pero siempre sales de casa, dijo Rina con un puchero, miró a Beautifly y sintió una punzada de envidia, luego murmuró en voz baja, no es tan peligroso ahí fuera, y hay muchos Pokémon amigables que a menudo nos ayudan. Tienes suerte, suspiró Terence. Parece que la abuela Arlan va a tener que darles una buena reprimenda. Vamos a preparar el almuerzo para todos. Hoy, su seta favorita es la melisa, y será la última comida que les prepare. Terence continuó hablando, y al hacerlo, su tono se tornó repentinamente algo sombrío. ¿La última comida? Rina hizo una pausa, comprendiendo el significado oculto en las palabras de Terence. Hermano Terence, ¿qué quieres decir? Antes de que Terence pudiera responder, una anciana salió y acarició con cariño la cabeza de la pequeña Rina. Niña tonta, ¿aún no te has dado cuenta? Tu hermano Terence ha decidido marcharse de aquí. ¿Abandonar este lugar?
Rina miró fijamente a Terence. ¿Irse de la vieja Casa Verde? Al encontrarse con la mirada de Rina, Terence permaneció en silencio. Calendario de la Liga, año 209, día de la adopción. Terence y Rina eran huérfanos de Ciudad Celeste que habían perdido la capacidad de vivir de forma independiente. Fueron adoptados por Arlan del orfanato Vieja Casa Verde. Desde su llegada a la Vieja Casa Verde, Terence había demostrado una madurez y responsabilidad extraordinarias al devolverle la amabilidad a la abuela Arlan. No se parecía en nada a un niño. Dentro de la Vieja Casa Verde, sin importar la tarea, siempre que fuera capaz, Terence asumía la responsabilidad con gusto. Por eso, entre los niños de la Vieja Casa Verde, Terence se había convertido en una figura de hermano mayor. Para Terence, ganarse la confianza de los niños se convirtió en algo natural. Al enterarse de que Terence planeaba irse, Rina no pudo evitar sentir reticencia y pánico, lo cual era natural. Tras un momento de silencio, Terence asintió. Abuela Arlan, mañana pienso ir a Liricove Town. Gracias por cuidarme estos últimos 4 años. ¿Por qué te vas? ¿Es porque no fuimos obedientes? Los ojos de Rina comenzaron a llenarse de lágrimas, interrumpiendo a Terence. No, es solo que quiero ver el mundo exterior. Además, planeo presentarme al examen de creador. Si lo apruebo, podré compartir algunas de las responsabilidades de la Vieja Casa Verde, dijo Terence con calma. La abuela Arlan suspiró. Y Terence, cariño, tienes que pensarlo bien. Los niños de aquí crecieron en la pobreza y ni siquiera tienen la formación necesaria para inscribirse como instructores. Salir a ganarse la vida a una edad tan temprana, es mejor que te quedes aquí y me ayudes a cuidar la Vieja Casa Verde. Lo entiendo todo, abuela Arlan, pero tengo manos y pies, ¿acaso no puedo valerme por mí mismo? Llevo 4 años estudiando, todo para este día. La respuesta de Terence demostró una determinación inesperada. Durante sus 4 años en la antigua Casa Verde, Terence no se limitó a jugar como los demás niños. En cambio, estudió con diligencia todos los días, soportando jornadas monótonas pero fascinantes con libros aburridos, todo ello preparándose para el día en que pudiera salir y ver el mundo exterior. Sinceramente, cuando Terence aceptó que había transmigrado, no estaba dispuesto a quedarse en un solo lugar para siempre. Sin embargo, la realidad le dio un duro golpe. Pero Terence no se rindió, el conocimiento era para él un camino sumamente importante para conectar con el mundo exterior. A diferencia de la Tierra, aunque este mundo poseía tecnología, el contenido relacionado era sumamente valioso. Y el conocimiento avanzado estaba monopolizado por organizaciones como la Liga y las grandes corporaciones. El conocimiento en el campo de la tecnología se considera una especialización de vanguardia y constituye un importante elemento de equilibrio dentro de la Liga. En este mundo, el avance tecnológico es rápido, pero aún no ha alcanzado el nivel de apertura y la fuerte demanda de talento que existe en la Tierra. Por el contrario, lo convencional en este mundo son las criaturas mágicas llamadas Pokémon. Han sustituido a la tecnología y son muy apreciadas por la gente. Varias industrias giran en torno a ellas y se basan en su funcionamiento, convirtiéndolas en compañeras indispensables en la vida de los seres humanos en este mundo. Terence estudió el conocimiento sobre Pokémon. A lo largo de 4 años, a pesar del vasto y diverso conocimiento disponible públicamente en el continente, Terence, impulsado por sus propios sueños, estableció diligentemente su propio sistema de aprendizaje estructurado. Cuando la abuela Arlan lo oyó decir eso, supo que Terence lo había pensado bien y solo pudo suspirar, sin decir nada más. Desde que Terence llegó aquí hace 4 años, ha sido muy sensato, no le ha causado ningún problema, sino que la ha ayudado a cuidar de la Vieja Casa Verde. Sin embargo, Arlan también se dio cuenta de que Terence tampoco estaba en sus cabales. Aunque ayudaba a cuidar a los niños, Arlan, que había vivido la mitad de su vida, podía percibir claramente la diferencia fundamental entre Terence y esos niños. Era como si Terence no encajara en ese grupo de niños. Aunque todavía era joven, Terence ya tenía vívidas visiones propias. Parecía como si su corazón ya hubiera volado a lugares lejanos acompañado de libros. Quizás, aquel día de la adopción, hace 4 años, la abuela Arlan debería haber visto la singularidad de Terence en su mirada tranquila y serena y en su forma de ser. Era totalmente irrealista mantener a alguien como Terence en el pequeño pueblo de Fallarbor. La abuela Arlan tampoco quería ver un futuro así. Pero aún así, no entendía por qué Terence era tan persistente. Le costaba creer que un niño de 10 años tuviera tanta determinación y pudiera tomar una decisión tan audaz. Esta podría ser la mejor opción, suspiró Terence para sus adentros. Este mundo rebosa de un esplendor fantástico y una belleza impresionante. Para Terence, que viene de otro mundo, cada rincón de este lugar lo atrae, incitándolo a explorar y aventurarse más allá. Al mismo tiempo, Terence también comprendió que el desarrollo de la antigua Casa Verde había entrado en un periodo de decadencia con el paso de los años. Al depender únicamente de los ahorros de la abuela Arlan, era difícil que el orfanato de la antigua Casa Verde pudiera funcionar por mucho tiempo. Por lo tanto, no solo por sí mismo, sino que Terence tampoco quería ser una carga mayor para la Vieja Casa Verde. Aun sabiendo que el camino por delante sería difícil, Terence no tenía intención de dar marcha atrás. Desde que transmigró, Terence había deseado experimentar el mundo exterior. Si le faltaba el valor para hacerlo, sería una deshonra para el título de transmigrador. ¿Qué diferencia supondría entonces para un pez alado? No había ninguna razón. Simplemente quería contemplar la magnificencia de este mundo. Capítulo 2. Determinación. En un lugar donde viven muchos Pokémon, el continente Owen, dentro de Ciudad Fallarbor. El aroma de la comida inundaba toda la Vieja Casa Verde. Con satisfacción, contempló su obra maestra, un almuerzo abundante, pero a la vez ligero y nutritivo. Terence dejó este último regalo para todos. No sabía qué podría lograr tras abandonar este lugar, pero en lugar de conformarse con una vida ordinaria, Terence prefirió arriesgarse y darlo todo. Este mundo no era tan idílico como lo mostraban en el anime, e incluso para convertirse en un entrenador común y corriente, existían muchas condiciones y limitaciones.
Aunque Vieja Casa Verde se llamaba orfanato, en realidad solo albergaba a 7 niños, y la única cuidadora era la abuela Arlan. En su juventud, la abuela Arlan había sido coordinadora, pero ahora estaba sola. Al no tener descendencia, con los ahorros que le quedaban fundó este orfanato llamado Vieja Casa Verde. Gracias a la abuela Arlan, los niños crecieron escuchando sus historias desde pequeños, lo que naturalmente despertó un gran interés en convertirse en coordinadores. Casi todos los niños de Vieja Casa Verde sueñan con convertirse en coordinadores excepcionales, y Terence no fue la excepción. Sin embargo, a pesar de su habitual vivacidad, hoy los niños parecían algo apagados. Claramente, ya estaban al tanto de la decisión de Terence de marcharse. Reunidos alrededor de la mesa, un joven finalmente no pudo contenerse y dijo, «Hermano Terence, ¿de verdad te vas?» Terence asintió. Llevaba 4 años allí, y en el fondo, siempre había confiado en la Vieja Casa Verde. Aunque había ayudado en muchas cosas durante ese tiempo, no era suficiente para agradecer la amabilidad que había recibido de la abuela Arlan y de la Vieja Casa Verde. Sin ellos, Terence no podía imaginar en qué lío se habría metido con su confusión e incertidumbre iniciales al llegar. Además, no había heredado ninguna propiedad, así que incluso una vida sencilla habría sido un gran problema. En su vida anterior, estaba solo, pero la Vieja Casa Verde le brindó muchas cosas que nunca antes había poseído. Ahora que las cosas habían llegado a este punto, Terence ya no podía quedarse allí. Los niños habían crecido y ya no necesitaban sus cuidados. Tras años de acumular riqueza, Terence sintió que era hora de emprender su propio camino. Quizás solo marchándose podría hacer algo verdaderamente significativo para todos en la Vieja Casa Verde. Pero las voces de todos se quebraron por la emoción. Aunque ya conocían la decisión de Terence, la idea de la separación los inquietaba profundamente. Su hermano mayor, quien siempre los había cuidado, estaba a punto de marcharse. Incluso si pudieran volver a verse en el futuro, la larga separación era algo que estos niños, menores de 10 años, no podían soportar. Ay, niños, respeten la decisión de Terence. En ese momento, la abuela Arlan, con el pelo ahora canoso, entró en la habitación. Al verla, los niños inmediatamente le hicieron sitio. Abuela Arlan, ¿estás aquí?, dijeron los niños al unísono. Vamos a almorzar, abuela, dijo Terence. Ante los intentos de los niños por convencerlo de que se quedara, Terence no pudo evitar dudar. Aunque no se consideraba un niño de su edad, cuidar de ellos era una forma de devolver la amabilidad que había recibido. A pesar de las travesuras de estos niños, después de haber vivido tanto juntos y convivido con ellos durante tanto tiempo, era natural que el corazón se ablandara. Al fin y al cabo, los humanos no carecen de emociones como las plantas y los árboles. Tras haber vivido allí durante 4 años, Terence no quería ver cómo la Vieja Casa Verde se convertía en un lugar desolado y en ruinas muchos años después. Vamos a comer, dijo Terence, mirando a los niños cabizbajos. Así pues, animados por la abuela Arlan y Terence, los niños comieron apresuradamente. Disfrutaron de la exquisita comida en un ambiente solemne. El ambiente alegre de antaño ya no se percibía. Aunque la abuela Arlan intentaba animar el ambiente, era evidente que tanto los niños como Terence estaban distraídos. El largo almuerzo finalmente llegó a su fin. Voy a empacar mis cosas. Tras pronunciar estas palabras en voz baja, Terence abandonó el lugar. Recostado perezosamente en la cama, la mirada de Terence estaba fija en el techo. A pesar de las sentidas súplicas de los niños para que se quedaran, nada de eso hizo tambalear su determinación. Los pasos de Terence, su voz interior, no le permitían quedarse en ese lugar. Puede que fracase, pero ¿quién puede predecir el futuro? Terence no hizo todos esos esfuerzos durante 4 años en vano. Y en lo que respecta a la autoconfianza, naturalmente tenía de sobra. Hermoso. La hermosa Beautiful volaba sobre la cabeza de Terence, la única que venía a consolarlo. Poseía unas habilidades extraordinarias, que empleaba con destreza para ayudar meticulosamente a Terence a limpiar el jardín. Beautiful es la primera compañera de Terence, la pequeña compañera a la que entrenó cuando era principiante. Al crecer escuchando las historias de la abuela Arlan, Terence también se interesó mucho en convertirse en coordinador. Incluso Wurmple anhelaba ese puesto tan glamuroso. Pero la realidad hizo que Terence se diera cuenta de que no tenía ninguna ventaja. Tras una cuidadosa reflexión, Terence finalmente decidió convertirse en creador. Convertirse en creador tenía ventajas significativas en la situación actual de Terence. Los creadores de Pokémon, al igual que los coordinadores, son un tipo de entrenador. Crían una gran variedad de Pokémon. Si bien su fuerza puede ser algo menor que la de los entrenadores profesionales, sus Pokémon suelen formar un equipo completo. Además, destacan en áreas como el crecimiento, la salud y las condiciones de crianza, superando a los entrenadores comunes en muchos aspectos. La mayoría de los creadores se ganan la vida mediante trabajos especializados en guarderías, y ser creador es muy adecuado para sobrevivir en este mundo. Un creador extraordinario es indispensable en cualquier lugar. Si Terence lograra aprobar el examen de criador junior, su punto de partida mejoraría significativamente, lo que le permitiría incluso dar un gran salto adelante. Después de todo, todavía era muy joven. Con la edad llega la madurez, lo cual era la mayor ventaja de Terence. Habiendo tenido un comienzo tan prometedor, aunque el punto de partida sea algo bajo, Terence tiene muchos objetivos por alcanzar tras su llegada. Toc, toc, toc. Mientras Terence miraba fijamente al techo, oyó que llamaban a la puerta. Entré. Sin pensarlo demasiado, supo que la persona que había llegado en ese momento era probablemente la abuela Arlan. Los niños están deprimidos, suspiró la abuela Arlan al entrar. Lo sé, dijo Terence. Hijo /diagonala, siempre has sido tan terco /diagonala. Es solo un viaje, pero tú lo conviertes en una separación de vida o muerte. Negando con la cabeza, la abuela Arlan miró a Terence con una mezcla de confusión e impotencia. No es solo un viaje. Abuela Arlan, ¿de verdad crees que si nos quedamos en la Vieja Casa Verde, con tus ahorros podrás mantenernos durante mucho tiempo? ¿De verdad crees que estos niños pueden encontrar la vida que desean? La abuela Arlan permaneció en silencio.
Así que, por mí, por la vieja casa verde, solo me queda la opción de irme. Recostado en la cama, Terence ignoró la expresión de asombro de su abuela Arlan y habló consigo mismo. Terence comprendió que quedarse en la vieja casa verde, si bien podría brindarle estabilidad y comodidad por un tiempo, también le haría perder su mayor ventaja. Al final, resultaría en un fracaso total. Así pues, Terence expresó estos pensamientos de forma natural. Quizás, además de disfrutar de la belleza de este mundo, a Terence también le preocupaba la vieja casa verde. Terence no quería verla caer en ruinas, así que solo podía cambiarla con sus propios esfuerzos. Capítulo 3. Vientos del comienzo. Ay, hijo, eres muy difícil de entender. Con un suspiro que acompañó su silencio, la abuela Arlan volvió a pensar en el día en que adoptó a Terence. Terence nació en Ciudad Celeste, en la región de Canto, y a los 6 años, sus padres fallecieron en un accidente. Sin suficiente apoyo para cubrir sus gastos básicos, Terence pronto se quedó sin hogar. A pesar de recibir ayudas de la liga, le costaba llevar una vida normal. En aquel entonces, Arlan pasó por Canto y, con el consentimiento de Terence, siguió una serie de trámites con la liga para ser adoptado y quedar al cuidado del orfanato. Niños como Terence no son los primeros, ni serán los últimos, en la vieja casa verde. Pero Terence era sin duda el niño más extraordinario que Arlan había visto jamás. Desde su inicial silencio e indiferencia hasta su posterior madurez y serenidad, junto con una naturaleza comprensiva y empática, costaba creer que solo fuera un niño de 6 años. Además, la intensa pasión de Terence por los libros sorprendió a Arlan. Terence se sumergía en conocimientos áridos y tediosos, algo que la mayoría de los niños de su edad evitarían. Arlan descubrió que Terence no solo se absorbía profundamente en esos temas, sino que también los analizaba con gran perspicacia y los disfrutaba al máximo. Diligente, meticulosa y madura, Arlan a veces casi olvidaba que Terence era un huérfano al que había adoptado. En realidad, Terence la ayudaba a cuidar de los otros niños. Encontrarte, supongo, fue nuestra gran suerte. Al mirar fijamente la mirada penetrante de Terence, la abuela Arlan sintió una mezcla de risa y lágrimas. No tenía ni idea de lo que aquel niño siempre estaba pensando. Ya no tenía la inocencia de un niño. A veces, al observar la concentración de Terence, la abuela Arlan incluso sentía una punzada de miedo. Este niño era verdaderamente especial, y le producía una sensación surrealista. Lo siento, murmuró Terence, sin saber cómo continuar la conversación. A pesar de ello, no cambiaría su decisión de abandonar la vieja casa verde. Tras un largo silencio, la abuela Arlan dirigió su mirada a Beautiful. Estoy aquí para decirte que te lleves a esta niña contigo. Con una mirada tierna hacia Beautiful, la abuela Arlan suspiró, ella también ha crecido. Al oír esto, Terence se quedó paralizado de repente. ¿Debería llevarse a Beautiful consigo? Esta idea ya se le había pasado por la cabeza a Terence, pero Beautiful también era miembro de la vieja casa verde. Aunque Terence era el principal responsable de su mantenimiento, todos allí contribuían a su manera. En otras palabras, Beautiful no era el Pokémon de Terence. De hecho, Beautiful no había sido capturada por nadie. Además, la abuela Arlan cubría todos los gastos de comida de Beautiful. Que se quede aquí para cuidar de los niños. Terence negó con la cabeza. Sin duda, llevarse Beautiful consigo le daría una ventaja en su próximo viaje, pero sería muy irresponsable. Después de todo, Beautiful no era de su propiedad. Cada miembro de Vieja Casa Verde dedicó sus esfuerzos a Beautiful. Sabía que dirías eso, pero los niños ya están de acuerdo. También esperan que Beautiful pueda acompañarte a conocer el mundo exterior. Como si hubiera anticipado la respuesta de Terence, la abuela Arlan habló. Toma esto. La abuela Arlan le dio una palmadita en el hombro a Terence y le entregó algo. ¿Esto es una Pokéball? La Pokéball era de un blanco puro, y mientras Terence la examinaba de cerca, apretó el puño involuntariamente. Dentro de la Pokéball blanca y lisa, había nombres de niños garabateados. La conseguí en un concurso Pokémon cuando era pequeño. Es una Premier Ball, con las mismas funciones que una Pokéball. Sin embargo, lleva el apoyo del niño para ti. Toma, niño, úsala para atrapar a Beautiful. Con ustedes dos emprendiendo este viaje juntos, nos sentiremos más tranquilos. Con la mirada fija en el balón de la Premier League, Terence abrió ligeramente la boca, como si quisiera decir algo, pero al final permaneció en silencio. Con el balón de la Premier League en sus manos, Terence sintió su peso y su calor. El silencio no duró mucho. Finalmente, Terence miró a la abuela Arlan y dijo, lo entiendo. Déjame a ese niño. Si acepta ser mi Pokémon, me lo llevaré conmigo para cumplir los sueños de los niños. Terence asintió con firmeza y le dijo a la abuela Arlan. Entonces Terence dirigió su mirada hacia Beautiful, que flotaba en el aire, y la observó fijamente. Parecía más bien una investigación. Enfriamiento, arrullo. En ese momento, Beautiful también pareció comprender todo lo que estaba sucediendo. Al ver la petición de Terence, no dudó ni un segundo y lanzó un grito de alegría. El cariño y la compañía de Terence, la atención meticulosa durante cada evolución y el arduo entrenamiento que soportaron juntos, a pesar de lo duro y exigente que fue. ¿Cómo podría Beautiful olvidar el sudor que derramaron codo con codo? Convertirse en el Pokémon de Terence siempre ha sido el deseo de Beautiful. ¡Felicidades!, dijo la abuela Arlan con una sonrisa. A pesar de su avanzada edad, presenciar tal situación no pudo evitar conmoverla. Gracias, dijo Terence con gravedad, agarrando con fuerza el balón de la Premier League. La abuela Arlan mantuvo la sonrisa mientras miraba a Terence, a quien encontraba bastante divertido. De verdad que eres un niño peculiar. El color blanco puro de la Pokéball simbolizaba el comienzo del sueño de Terence. Sintiendo la suave brisa que entraba por la ventana, Terence miró a Beautiful y sus pensamientos volvieron al pasado. La escena muestra a Terence y Beautiful recibiendo la luz del sol matutina y practicando sus movimientos juntos.
El brote de seda de Beautifree, reluciente bajo la luz del sol, era como un mar de hilos que formaban una vasta red. Corrientes eléctricas fluían a través de ella, emitiendo un crepitar. Siguiendo la sugerencia de la abuela Arlan, Terence y Beautifree trabajaron duro para perfeccionar su movimiento característico, Silk Shot, hasta convertirlo en la poderosa Electric Web. Terence dedicó mucho esfuerzo a este entrenamiento especial. Desde la etapa de Wurmple en adelante, Terence entrenó a Wurmple meticulosamente, asegurándose de no descuidar Silk Shot. En opinión de Terence, si el disparo de seda se utilizara correctamente, su impacto sería significativo. Así pues, además del entrenamiento especial, Terence también se esforzó por complementar la dieta de Wurmple con proteínas. Con frecuencia se adentraba solo en la selva para recolectar las bayas blancas amargas, que podían aumentar la cantidad y la resistencia de la seda del insecto. La pulpa y las hojas de las bayas blancas amargas eran el alimento favorito de los Pokémon de tipo bicho. Después de que Terence las mezcla, las bayas blancas amargas pueden proporcionar una mejor nutrición a Beautifree. Tras varios meses de esfuerzo colectivo, el ataque Silk Shot de Beautifree progresó notablemente y adquirió una buena conductividad eléctrica. Finalmente, con la ayuda de Cherry Berry, Beautifree logró aprender el poderoso ataque Electric Web, gracias a su singular polvo de insectos. Este fue el mayor logro del año que Terence y Beautifree pasaron juntos. Además, la excelente sensibilidad de Beautifree al flujo de aire. El control preciso de la velocidad del viento y el Silverwind relleno con varios tipos de escamas pulverulentas son todos el resultado de los esfuerzos combinados de Terence y Beautifree. Podría decirse que, si bien la fuerza de Beautifree no era extraordinaria, en la aplicación de su movimiento característico era un excelente competidor. Una pequeña criatura nacida específicamente para las competiciones Pokémon. Al llevar consigo los espléndidos sueños de todos los niños de la vieja Casa Verde, junto con la experiencia de la abuela Arlan, recibió el mayor apoyo en su desarrollo. La suave brisa volvió a soplar, devolviendo a Terence a la realidad al instante. Sabía que era el viento del comienzo despidiéndose de él. Capítulo 4. Hacia un futuro mejor. El tiempo pasó volando, y ese día Terence se preparaba para marcharse. Los niños no fueron a buscar a Terence, incapaces de afrontar la despedida. Pero Terence sabía que al día siguiente, cuando estuviera a punto de marcharse, todos vendrían a despedirse de él entre lágrimas. Conocía muy bien a esos pequeños compañeros. Llegó la mañana, el cielo estaba despejado y sin nubes, un marcado contraste con el día anterior. Temprano por la mañana, la luz del sol era suave. Dentro de la vieja Casa Verde, los niños llegaron a la puerta de Terence con regalos cuidadosamente preparados. Sin embargo, al abrir la puerta, encontraron la habitación vacía, sin nadie dentro. Solo una carta bien escrita fue colocada sobre la mesa. Al ver esta escena, a los niños se les encogió el corazón. La pequeña Rina, conteniendo las lágrimas, dio un paso al frente y recogió el sobre que había dejado Terence. Amigos, creo que para cuando lean esta carta, ya me habré ido. Espero que, después de mi partida, no moleste a nadie. No se entristezcan por mi partida. Aunque a veces me resultan irritantes, pequeños bribones, siempre me encantó el ambiente alegre de la vieja Casa Verde. Rina, recuerda no volver a portarte mal. Si Poquiana te vuelve a molestar, Beautifree no estará ahí para salvarte. Ayan, eres el mayor de los niños, además de mí, y también el más responsable. Recuerda cuidar bien de tus hermanos menores. Taiga, deja de ser tan quisquillosa con la comida. Cuando me vaya, no habrá nadie cocinando especialmente para ti. Chisana, sé que entre los niños siempre quisiste ser coordinadora. Confía en mí, te apoyaré en la etapa final con Beautifree. Pero si sigues perdiendo el tiempo, nunca lograrás tus sueños. Scarlet, fuiste la primera en seguir a la abuela Arlan. Sabes que se está haciendo mayor, así que asegúrate de vigilar a todos para que no la molesten. Cuida más a la abuela Arlan. Mew, eres la más pequeña de todos, la hermanita de todos. Recuerda escuchar a tus hermanos mayores. Cuando yo no esté, nadie limpiará tu desastre. Finalmente, abuela Arlan, gracias, muchísimas gracias. No se preocupen por mí. Cuando regrese, sin duda haré que la vieja Casa Verde sea aún mejor y más grande, y liberaré a todos de sus vidas actuales para que cada uno tenga la vida que desea, con el derecho a perseguir sus sueños. Terence. Reinaba un silencio sepulcral, roto solo por los sollozos de la pequeña Rina. Pronto, el sobre pasó de mano en mano y el silencio se apoderó del lugar. En ese instante, llegó la abuela Arlan, al observar a los niños, comprendió lo sucedido. Habiendo vivido muchas experiencias, sintió una oleada de tristeza. No sabía cómo consolar a los niños. Quizás lo mejor sería dejar que las cosas siguieran su curso natural. Al ver a la abuela Arlan, la pequeña Rina corrió inmediatamente hacia ella. Entre los niños, Rina tenía el vínculo más estrecho con Terence. La separación ahora la afectaba profundamente. Abuela, cuando sea mayor, estoy segura de que encontraré al hermano Terence y lo traeré de vuelta. Sus palabras eran incoherentes mientras las lágrimas corrían por su rostro. Acariciando suavemente la cabeza de la pequeña Rina, la abuela Arlan la consoló, creo en ti, pequeña Rina. Serás capaz de traer de vuelta a tu hermano Terence. Aunque dijo eso, la abuela Arlan no pudo evitar suspirar para sus adentros. No es tan fácil. Ella solo esperaba que ese pequeño bribón, Terence, dejara a un lado su orgullo y regresara después de enfrentar reveses en el mundo exterior. Navegar por este mundo caótico con la identidad de un niño no es tan sencillo. A pesar de provenir de familias adineradas y poseer las cualificaciones oficiales de entrenador registradas en la Liga Pokémon, el número de nuevos participantes en una región alcanza casi el centenar cada año. Sin embargo, solo aproximadamente una décima parte logra obtener las 8 medallas y competir en el torneo regional de la Liga. En cuanto a los entrenadores eliminados en la conferencia de la Liga, su número es aún mayor. Tomemos como ejemplo la conferencia siempre grande en la región de Hoenn. Incluso si alguien llegaba a estar entre los 16 mejores, no podía depender únicamente de su condición de entrenador para ganarse la vida.
Solo los entrenadores con un talento excepcional tienen la oportunidad de obtener el reconocimiento de grandes corporaciones e incluso de la Liga Pokémon. En esta sociedad, solo se valora a los campeones. Solo quienes ascienden al trono del campeonato de la conferencia de la liga tienen importancia, ya que generan el correspondiente efecto celebridad para las grandes corporaciones. La gente suele olvidar quién quedó en segundo lugar, pero recuerda quién es el campeón. Los entrenadores que quieran hacerse un nombre deben participar en torneos, derrotar a todos sus oponentes, experimentar el bautismo de fuego de las finales y ascender al trono de campeones para tener la oportunidad de recibir la mejor, mayor y más valiosa atención. Terence no cuenta con los mismos recursos que los demás. Al haber crecido en la pobreza, personas como él suelen terminar trabajando como recolectores de insectos en la carretera. Dirigir un orfanato con éxito no es tan sencillo como parece. Sin obtener la certificación de entrenador, no se pueden aprovechar las ventajas que ofrecen los centros Pokémon. Las cosas que Terence llevaba consigo simplemente no eran suficientes para mantenerse durante mucho tiempo. Arlan suspiró profundamente en su interior. Tenemos que creer en él, les dijo la abuela Arlan a los niños. Aún así, Arlan decidió creerle a Terence. De lo contrario, no le habría permitido viajar solo, siendo un niño sin la cualificación de entrenador. Reconoció la determinación e inteligencia de Terence, lo que la llevó a apoyar su decisión. De lo contrario, aunque Terence fuera testarudo, Arlan no dejaría que un niño que no conoce el mundo se enfrentara a él solo. Sí, creo que el hermano Terence sin duda lo logrará, susurró la pequeña Rina, con la voz quebrada por la emoción, mientras se acurrucaba en los brazos de Arlan. Los demás niños, cada uno con sus propias emociones, miraron por la ventana y asintieron enérgicamente. Estos huérfanos, que perdieron a sus familias por diversas razones, probablemente crecerían en la pobreza si no ocurría nada inesperado. Los ahorros de la abuela Arlan disminuían día a día. Con suerte, los niños podrían encontrar trabajos modestos en el futuro, apenas logrando subsistir y sobrevivir. Pero si eran infelices, volverían a enfrentarse a la pobreza y la desesperación. Perseguir la propia vida y los sueños puede ser solo una ilusión. ¿En qué pueden apoyarse estos niños sin historia para lograrlos? ¿En su ardiente pasión? Por supuesto, también es posible que los niños atraviesen un momento crucial y se topen con oportunidades importantes que les permitan tener una vida tranquila. Pero, ¿qué probabilidades hay de que eso le ocurra a un orfanato pobre? En definitiva, uno no puede decidir su vida basándose en un futuro incierto. Por lo tanto, Terence se marchó valientemente, no solo por sí mismo, sino también por la vieja Casa Verde. Ya no basta con depender únicamente de la anciana abuela Arlan. Él también debe asumir sus responsabilidades. A veces, Terence reflexiona sobre su camino y siente una punzada de tristeza. Sin embargo, cree que todo mejorará con el tiempo. No culpa a los demás ni al destino. Sabe que debe luchar y esforzarse para lograr sus objetivos. Ese es su carácter. Un rayo de sol se filtró entre los árboles del bosque e iluminó el rostro decidido de Terence mientras cargaba su mochila a la espalda. Terence no sabe cuánto tiempo podrá aguantar el viaje con los escasos suministros que lleva en su mochila, pero esa no es su principal preocupación. Por muy arduo que sea, todo es por un futuro mejor. Capítulo 5. El sueño de un tonto. Para el largo viaje que le esperaba, Terence había preparado abundante comida y agua. El primer día, apenas logró recorrer unos 10 kilómetros antes del anochecer. Una de las razones era que el camino era difícil de cruzar, y la otra, que su cuerpo no podía soportar una actividad física prolongada. Cuando se sentía cansado, tomaba un breve descanso, y cuando tenía hambre, comía bayas o comida seca para saciarla. Por suerte, Beautifree estaba con él, así que no se sentía demasiado solo. Si se encontraban en alguna situación peligrosa, Beautifree podía cuidarlos hasta cierto punto. El objetivo de Terence era Slateport City, una gran ciudad que era la más cercana a Fireball City. Sin embargo, incluso así, tardaría aproximadamente una semana en llegar a pie. Terence quiere ir primero a Ciudad Lily Cove para participar en el examen del creador. Sin embargo, aunque Ciudad Lily Cove también se encuentra en la región de Owen, está muy lejos de donde Terence está ahora. Si viajara a pie, tardaría varios meses, y además, le sería imposible cruzar el océano caminando. Por lo tanto, no le quedó más remedio que ir al puerto de Slateport City. Viajar en barco era la forma más rápida de llegar a Ciudad Lily Cove. Viajar a pie era tedioso, sobre todo en zonas salvajes, donde uno podía enfrentarse a un clima impredecible y a peligros desconocidos que podían surgir en cualquier momento. Sin embargo, Terence logró superar todo eso. Al no tener la titulación de entrenador, ni siquiera podía permitirse un lugar donde alojarse en un centro Pokémon al llegar a una zona poblada. En cuanto a un hotel, sus escasos ahorros no le alcanzaban para pagarlo. Todo esto estaba preparado para el examen del creador, y Terence no podía permitirse el lujo de desperdiciar ni un solo detalle. Traga, traga. Al pasar por la orilla de un lago, Terence cogió su bolsa de agua y dio unos sorbos, calmando rápidamente su sed. Jeje. Secándose las gotas de agua que le quedaban en las comisuras de los labios, Terence sonrió. Tras varios días de viaje, por fin se acercaba a Ciudad Slateport. Durante su primer viaje largo lejos de casa, Terence tuvo algunas dificultades de adaptación, pero afortunadamente logró superarlas y ahora se ha acostumbrado a la sensación. En el camino, Terence recogía ocasionalmente algunas bayas silvestres de colores brillantes. No era para calmar el hambre, más bien, estas bayas podían procesarse y tenían ciertos beneficios para algunos Pokémon. Con la preparación adecuada, podía venderlas por una pequeña cantidad de dinero, lo cual era muy importante para Terence. Los llamados creadores, además de trabajar en la guardería, generalmente también se dedican a este tipo de actividades. Toc, toc. De repente, algunos Taiyok salieron volando y atacaron a Beautifree, que estaba posado en el hombro de Terence. Terence ya estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, pues Taiyou y Wurmple eran enemigos naturales. Incluso si Wurmple hubiera evolucionado, la situación seguiría igual. Si estos dos Pokémon pertenecieran a facciones diferentes, como ocurre actualmente, probablemente habría estallado una guerra.
Su relación solo mejoró hasta cierto punto cuando ambos fueron capturados y guiados por un entrenador. Los 4 Taiyobs tenían picos afilados que brillaban con luz blanca mientras volaban hacia Beautifly y Terence. Estaban usando el ataque picotazo, un movimiento básico. Sin pensarlo mucho, Terence le ordenó a Beautifly que se defendiera. Beautifly desató un viento plateado imbuido de polvo aturdidor, deteniendo en seco a los 4 Taiyobs. La diferencia de nivel era demasiado grande. Al ver a los Taiyobs luchando por batir sus alas, Terence y Beautifly no se detuvieron, abandonaron el lugar de inmediato. Taiyo desconoce el significado de la retirada. Si Terence y Beautifly se hubieran quedado, habrían sufrido ataques implacables por su parte. Muy bien, Beautifly. Terence corrió rápidamente hacia una bifurcación cercana y alabó a Beautifly. Beautifly le había sido de gran ayuda durante esos días, especialmente con su ataque disparo de seda, que le había ayudado a superar varios problemas. Con un suave sonido, Beautifly pareció complacida con el cumplido de Terence. Sigamos adelante. Sacudiéndose el polvo de la ropa, Terence intuyó que Ciudad Slateport no estaba lejos. Para ser sincero, tenía muchas ganas de comer algo sano. No hacía falta que fuera nada sofisticado, una comida caliente y reconfortante sería más que suficiente. Tras picar comida seca y bayas durante varios días, Terence se cansó de ellas. Esto le hizo arrepentirse de no haber traído utensilios de cocina. Qué raro, ¿por qué hay un Electrique aquí? De repente, un pequeño Pokémon con aspecto de perro apareció en el campo de visión de Terence. Su cuerpo era predominantemente verde, con una marca amarilla en la cara. Era claramente Electrique. Al ver a Electrique perplejo, Terence negó con la cabeza. Electrique era considerado un Pokémon raro, y su forma evolucionada, Manectric, también era impresionante. Sin embargo, dada su situación económica actual, Terence no podía permitirse el lujo de cuidar de un segundo Pokémon. Además, en ese momento no le quedaban Pokéballs. Así que la aparición de Electrique le sorprendió solo un poco. Pero no se arrepintió. Sus circunstancias le impedían capturar muchos Pokémon. Sencillamente, no podía cuidar adecuadamente de cada uno en su situación actual. Gran potencial y facilidad de cuidado, esos eran los 2 criterios de Terence a la hora de capturar Pokémon. Terence anhelaba grandes logros. No le bastaba con poseer un conocimiento excepcional, sus Pokémon también debían tener una fuerza formidable. De lo contrario, ¿cómo podría ayudar a todos en la vieja Casa Verde a alcanzar sus sueños? El mayor deseo de Terence era que todos en la vieja Casa Verde tuvieran derecho a elegir su propio camino. Ya consideraba la vieja Casa Verde como su familia y no quería que nadie allí viviera sin rumbo. Sin embargo, Terence sabía muy bien que era más fácil decirlo que hacerlo. Era 10 veces más difícil, o incluso más, que mantener el orfanato vieja Casa Verde. Proporcionar mejores condiciones a tantos niños distaba mucho de ser fácil. Terence ya no era la persona ingenua que había sido a su llegada. Normalmente, obtener la certificación de entrenador por cuenta propia requería gastar 100.000 yenes, una cantidad que la Casa Verde podía utilizar durante mucho tiempo. Además, estos eran solo los gastos básicos. Los costos asociados con la adquisición de Pokémon iniciales, su mantenimiento y cuidado, así como los gastos de su tratamiento, requerían dinero. Por lo tanto, incluso las familias con una situación económica relativamente buena dudarían en apoyar a varios hijos para que se conviertan en entrenadores y persigan valientemente sus sueños. Pero Terence estaba decidido a trabajar duro para conseguirlo. La vieja Casa Verde era fruto del meticuloso trabajo de la abuela Arlan, y Terence siempre había respetado a la anciana que lo había cuidado en todo lo posible. Así pues, Terence siempre había apreciado mucho la vieja Casa Verde. Además, a sus ojos, su sueño no era una simple locura. Terence solo quería fijarse una meta, una motivación. Cada vez que pensaba en sus responsabilidades, Terence suspiraba profundamente y recordaba a los protagonistas de las novelas que había leído. Todos parecían aliviados y libres, lo que le provocaba envidia. Aunque sea un sueño tonto, en este viaje llamado vida, debemos dar lo mejor de nosotros, ¿verdad, Beautifly? Mientras Terence esquivaba al Electrique y caminaba por el sendero del bosque, contemplaba la luz del sol con una sonrisa. Creía firmemente que sin un propósito definido en la vida, vivir carece de sentido. Por eso, aunque a los demás les pareciera imposible, él seguía queriendo intentarlo. Beautifly, que revoloteaba a su lado, emitió un sonido de desconcierto, sin comprender de qué hablaba Terence. Esto hizo que Terence soltara una carcajada. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 6. Ciudad Slateport. Ciudad Slateport es una gran ciudad situada en la parte sur de la región de Oen. La ciudad de Slateport se fundó aquí gracias a la abundancia de agua potable y alimentos, lo que la convirtió en un mercado local de rápido desarrollo y un excelente lugar para ir de compras. Con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en una bulliciosa ciudad portuaria con un constante ir y venir de barcos. Terence necesita utilizar los barcos de esta zona para llegar a Ciudad Lily Cove, donde se encuentra el cuartel general de los creadores. En ese momento, Terence y Beautifly ya habían llegado a Ciudad Slateport tras un viaje de una semana, lo que hacía que Terence se viera algo cansado. Sin embargo, no tenía energía para preocuparse por su aspecto. Por ahora, necesitaba urgentemente reservar un billete de SS para poder ir a Ciudad Lily Cove. Si Terence suspendía el examen del creador, no podría soportar las consecuencias fatales de tener que esperar otro año. Quisiera un billete de SS para Ciudad Lily Cove. Terence llegó a la taquilla del astillero tras una larga espera. Por fin le tocó el turno. Tiene un boleto para el SS en Lily Cove City, ¿verdad? Espere un momento. Tiene tarjeta de membresía o credencial de instructor. Así podrá beneficiarse de un 10% de descuento, dijo el empleado, manipulando la computadora antes de mirar a Terence. No. Terence negó con la cabeza. En ese caso, por favor muestre algún tipo de identificación, dijo el empleado.
Entonces Terence le entregó su documento de identidad al empleado, quien lo miró y rápidamente tecleó unas palabras en la computadora antes de devolvérselo a Terence. A continuación, por favor, revise su información. Nombre, Terence. Edad, 10 años. Lugar de nacimiento, Ciudad Celeste, Canto. Tutor actual, Arlan. ¿Tiene alguna pregunta? El empleado de la taquilla tenía razón. Tras recibir la confirmación, Terence pagó 2.000 yenes por el billete del SS, sintiendo una punzada en el corazón. Eran casi todos sus ahorros. Ahora que había comprado el billete de las SS, no le quedaba nada de valor. Genial, la inscripción está completa. Gracias por su apoyo. Por favor, no se pierda la hora de salida. Tras recibir el billete del SS, Terence comprobó la información. El barco se llamaba SS Mare y tenía previsto zarpar mañana a las 7. Al parecer, tendría que quedarse allí otra noche. Sintiendo un poco de aburrimiento mientras caminaba por la calle, Terence recordó de repente que tenía algunos objetos decorativos hechos a mano en su mochila, aunque no estaba seguro de si podría venderlos. Recuerdo que hay un mercado al aire libre en la ciudad de Slateport. Recordando vagamente, Terence pensó en un lugar, el mercado de Slateport, un bazar al aire libre donde se venden diversos artículos. Al llegar allí a toda prisa, Terence se dio cuenta de repente de que no había tiendas de campaña. Negando con la cabeza con impotencia, Terence empezó a deambular. Ya que estaba allí, bien podía echar un vistazo. En cualquier caso, no tenía dinero y no se le ocurriría comprar nada impulsivamente. Los artículos que se vendían en el mercado de Slateport eran muy variados. Terence no pudo evitar chasquear la lengua con asombro al ver los muñecos de peluche que costaban 3.000 yenes. Eran mucho más caros que el billete SS, y no pudo evitar preguntarse qué sentido tenía comprarlos. Además, había diversos tipos de frutas valiosas, cuyos precios oscilaban entre decenas y cientos de yenes. También había medicamentos producidos por los creadores, cuyo valor fluctuaba alrededor de los 10.000 yenes. Terence no pudo evitar admirar la habilidad de los creadores para ganar dinero. Como una botella de medicina que podía aumentar el poder de ataque de un Pokémon, que se vendía a la increíble cantidad de 9.800 yenes. Al ver precios similares para otras medicinas, Terence negó con la cabeza. Probablemente, estos productos requerían la intervención de un criador intermediario, y a juzgar por la apariencia del dueño del puesto, seguramente solo revendían productos, lo que explicaba los precios tan elevados. Aquí también tenemos cosas así. Terence pareció sorprendido al examinar un pequeño objeto con forma de estufa, sintiéndose algo desconcertado. Era la primera vez que veía aquello en persona. Hasta entonces, solo había visto fotos y descripciones en libros. Incienso marino, un incienso con un aroma curioso que, al cargarse, aumenta el poder de los movimientos de tipo agua. Aunque era un artículo consumible, seguía siendo muy tentador para los entrenadores. El incienso marino se elaboraba con pétalos de flores especiales. Si bien no era difícil de hacer, su valor residía en la calidad de los materiales. Terence comprobó el precio, que fluctuaba alrededor de los 10.000 yenes. Una Pokéball costaba solo 200 yenes, así que era obvio que estos objetos no estaban hechos para entrenadores comunes. Sin más dilación, Terence continuó sus andanzas hacia otros lugares. El mercado de Slateport no era muy grande, y Terence era muy rápido para detectar las cosas, así que no tardó mucho en recorrer casi todo el mercado. Justo cuando Terence estaba a punto de marcharse, se fijó en un puesto en particular. La dueña era una chica con sombrero, que parecía bastante joven. Lo que llamó la atención de Terence fue lo que vendía la chica. Se acercó al puesto y descubrió que estaba lleno de remedios caseros. Los medicamentos estaban esparcidos por el suelo sin ninguna descripción, por lo que solo unas pocas personas se acercaron a la tienda. ¿Puedo abrirlo y echar un vistazo?, le preguntó Terence a la chica. Por supuesto, la voz juvenil de la chica confirmó la suposición de Terence de que tenía aproximadamente la misma edad que él. Era normal que Terence hiciera tal petición, ya que estos remedios se usan para Pokémon y los compradores tienen derecho a evaluarlos. Tras obtener permiso, Terence cogió una botella pequeña y le quitó el corcho. La acercó a su nariz y, con la otra mano, abanicó el tenue aroma de líquido. Sin pensarlo mucho, varios nombres pasaron por la mente de Terence. Sin apresurarse a hablar, Terence siguió mirando otras botellas. Además de remedios líquidos similares, también había algunas sustancias en polvo que despertaron su curiosidad. Tras observar todo lo que quiso, Terence se dio cuenta de repente de que sus acciones habían sido un tanto descorteses. Sin embargo, el frasco de medicina que tenía en la mano le hizo fruncir el ceño. Si no se equivocaba, este medicamento tenía algunos defectos menores. Disculpen por haber buscado durante tanto tiempo. Tras expresar sus disculpas, Terence preguntó, ¿puedo preguntar si estos medicamentos han sido certificados? ¿Qué quieres decir? La chica con el rostro cubierto por el sombrero parecía confundida. Los demás remedios deben ser buenos, pero este polvo tiene algunos defectos. Si no me equivoco, está hecho de saliva de glum, baya rindo, hojas de baya grepa y hierba azul plateada. Es un remedio que proporciona una curación más rápida de las quemaduras en Pokémon de tipo planta en comparación con Berneal. Terence conocía la farmacología de ese polvo, y la combinación no era incorrecta. Sin embargo, el problema radicaba en la saliva de glum. Utilizaste saliva de una glum hembra, pero la receta correcta para este medicamento requiere saliva de un glum macho. Si bien los efectos secundarios no son significativos, esto podría tener consecuencias inesperadas en situaciones críticas. Terence podía distinguir los efectos de la mayoría de los remedios en el puesto de la chica, salvo algunos cuyos principios no comprendía. Pero este frasco de polvo lo hizo dudar. Gracias a una lectura sobre la oscuridad en un libro de curiosidades, supo que la saliva de la oscuridad podía presentar sutiles diferencias según el género. Si no me crees, te sugiero que lo lleves a evaluar. Tras pronunciar esas palabras, Terence se marchó, y cuando la chica recuperó el conocimiento, ya no había nadie delante de ella. Capítulo 7. Zarpando en el SS Mare. Terence se marchó a toda prisa,
pues no era de los que se entrometían en los asuntos ajenos. Pero los remedios que la chica había preparado, la mayoría de los cuales requerían conocimientos propios de un creador junior, le intrigaron un poco. Si no se equivocaba, probablemente esos remedios los había preparado la propia muchacha. A pesar de su corta edad, poseía las habilidades de una joven experta en repostería, lo que sorprendió a Terence y disminuyó su sentimiento de superioridad. El encuentro fortuito con una joven en una tienda de campaña, tan capaz como él, en el vasto continente de Oen, hizo que Terence se diera cuenta de que sin duda existían muchas personas talentosas que desconocía. Quizás lo que sabía no era suficiente. En la tienda de la niña había algunos frascos de medicina, cuyos principios básicos él no podía comprender. Terence se percató del defecto en uno de los remedios en polvo porque ese error es frecuente, y casualmente conocía la diferencia entre las combinaciones correctas e incorrectas. Esto no significa que la chica fuera inferior a él, simplemente demuestra su pericia en ese campo en particular. Este conocimiento lo adquirió por casualidad, e incluso los mejores creadores no se atreverían a afirmar que son omniscientes y omnipotentes. Debo esperar pacientemente. Mientras contemplaba el cielo oscuro, Terence se preparó para esperar con calma la llegada del mañana, que confirmaría los resultados de sus 4 años de esfuerzo y le exigiría aprobar el examen de Creador Junior. Cuando se convirtiera en Creador Junior, finalmente tendría la confianza necesaria para vivir solo en el mundo exterior. Tras encontrar una zona relativamente despejada, Terence montó su tienda de campaña y liberó a Beautifly. Los Pokémon eran más precavidos que los humanos, y al estar juntos podían cuidarse mutuamente y evitar incidentes inesperados. Fue otra noche tranquila y apacible. La última noche de Terence en Slateport City transcurrió sin incidentes y terminó tranquilamente. Al día siguiente. A medida que el cielo se despejaba gradualmente, las gaviotas cruzaron el océano, deslizándose por el aire con la ayuda de la brisa marina. Temprano por la mañana, Beautifly también se despertó y despertó a Terence batiendo sus alas. Terence miró su reloj, las 6 en punto. Aún faltaba 1 hora para la salida del SS Mare, así que no tenía prisa. Beautifly es muy puntual con su rutina diaria. Al hacer que despertara a Terence, no había que preocuparse por llegar tarde. Tras organizar sus pertenencias, Terence recogió su tienda de campaña, buscó una fuente de agua para lavarse la cara y se dirigió hacia el puerto. Aunque aún era temprano, mucha gente ya estaba embarcando. Cuando Terence llegó, ya había algunas personas fuera del puerto. Hay muchísima gente. Terence refunfuñó. En el bullicioso puerto, el flujo de gente era constante. Aunque el personal intentaba mantener el orden, era difícil mejorar la situación. Quién sabe cuánto tiempo se perdió, pero Terence finalmente subió a bordo del SS Mare. No fue nada fácil, había muchísima gente. Los demás pasajeros que subieron al avión con él también suspiraron. Lo siguiente era encontrar su propia habitación. En realidad, la habitación no era muy útil. Se tardaba menos de un día en viajar de Ciudad Slateport a Ciudad Lily Cove en el SS Mare. La supuesta habitación era simplemente un lugar rudimentario para descansar. Después de todo, el SS Mare no era un crucero de lujo. Terence estaba solo, así que simplemente se quedó en su habitación. Sin embargo, al cabo de un rato, alguien llamó a la puerta de Terence. «Hola, es la hora del almuerzo. ¿Quiere ir al comedor?» La persona que estaba en la puerta era un miembro de la tripulación del SS Mare, encargado de recordar a los pasajeros que comieran. ¿Y si Terence comería o no? Tocándose los bolsillos vacíos, Terence sonrió con amargura. Decidió seguir comiendo. La comida del SS Mare era demasiado cara para él. Ya era mediodía, y como Terence acababa de comer y no tenía nada más que hacer, se tumbó en la pequeña cama y echó una siesta. Tras dormir aproximadamente 1 hora, Terence se sintió un poco mareado y lamentó haber dormido en la nave espacial. Para despejarse, Terence salió de la habitación y se dirigió a la barandilla del barco para sentir la brisa marina. De hecho, tras pasar allí unos minutos, se sintió mucho mejor. Beautifly, ven y pruébalo tú mismo. Beautifly, al igual que Terence, estaba en un barco por primera vez y parecía curiosa, volando de un lado a otro. No te pierdas, le recordó Terence. Entonces Terence, solo, se apoyó en la barandilla de la cubierta, contemplando la brisa marina. Su mirada vagó hacia el vasto océano azul que se extendía ante él, absorto en sus propios pensamientos. ¿Es este tu Pokémon? Una voz robusta y anciana interrumpió los pensamientos de Terence, haciéndole girar la cabeza. Lo que vio fue a un anciano de cabello gris, que parecía tener la misma edad que la abuela Arlan. Observaba con interés a Beautifly, que volaba sobre la cabeza de Terence. «¿Sí, necesitas algo?», respondió Terence. Al ver la actitud tibia de Terence, el anciano sonrió y preguntó con indiferencia, «¿Hiciste un buen trabajo criándolo? ¿Eres entrenador?». «No». Terence, que parecía tener unos 10 años, negó con la cabeza y recordó a Beautifly, que había aterrizado con gracia en su hombro tras dar una vuelta. «Ah, así que eres coordinador». El anciano sintió aún más curiosidad al observar el elegante aterrizaje de Beautifly. «No exactamente». Terence respondió de nuevo a la pregunta del anciano y, para evitar sus interminables preguntas, continuó, «En realidad, me estoy preparando para ir a Ciudad Lily Cove a participar en el examen de creadores». «¿Estás diciendo que eres un creador?». El anciano soltó una carcajada, encontrando la respuesta de Terence divertida e inesperada. «Aún no». Tras decir eso, Terence giró la cabeza, dispuesto a marcharse. Instintivamente interpretó la risa del anciano como una burla. De hecho, muchos consideraban a un creador de 10 años como una broma. Ser creador era diferente a ser entrenador o coordinador. Para estos últimos no existían requisitos límite, pero para los primeros, debido a la rigurosidad de la profesión, era necesario estar certificados por la sede central de creadores para poder denominarse creadores. Ser un creador implicaba un conjunto complejo de conocimientos que requería un largo periodo de estudio para alcanzar el nivel necesario. Teniendo en cuenta la corta edad de Terence, de tan solo 10 años, para la mayoría de la gente era realmente inconcebible que fuera sometido al examen de la sede de los creadores.
Al fin y al cabo, a esa edad, los niños apenas estaban obteniendo sus cualificaciones de formadores y todavía eran muy inmaduros. La mayoría de los niños ni siquiera recuerdan los nombres y atributos de los Pokémon, y mucho menos su compleja farmacología y sus hábitos y características más profundas. Así que, aunque la risa del anciano le pareció bastante grosera a Terence, la comprendió. Al fin y al cabo, conocía de primera mano los retos de convertirse en creador. Tras 4 años de estudio, Terence ya no era un completo novato que no sabía nada. Lo has entendido mal, me llamo Víctor y no pretendía burlarme de ti. Al ver que Terence se alejaba, el anciano lo llamó rápidamente. Terence, a quien habían detenido, no parecía disgustado. En cambio, continuó preguntando, lo entiendo, señor. ¿Hay algo más? Capítulo 8. Maestro de alto nivel. ¿Algo más? En realidad, no, solo tenía curiosidad por ver a una niña tan pequeña como tú, observó al anciano llamado Víctor a Beautifly una vez más, expresando su admiración. ¿Qué es lo que te despierta curiosidad? Preguntó Terence. ¿Un niño de 10 años participando en el examen de criadores? ¿No es eso algo que despierta curiosidad?, preguntó el anciano en respuesta. Es cierto, asintió Terence. Al ver que Terence no desmentía su suposición sobre su edad, el anciano se sorprendió un poco. Ya que afirmas ser el creador, entonces esta bella mosca es la que creaste, preguntó de nuevo el anciano al no recibir respuesta de Terence. Más o menos. Aunque Terence contaba con la ayuda de todos en la vieja Casa Verde, él era el principal responsable de cuidar de Beautifly. Impresionante, comentó el anciano. Terence seguía sin comprender las intenciones del anciano. Sus palabras solo conseguían confundirlo aún más. No te pongas nervioso, relájate. Trátalo como una conversación normal. El anciano se rió, pues hacía mucho tiempo que no veía a un joven tan interesante. A pesar de la manera aparentemente tosca en que se creó Beautifly, si tal hazaña se le atribuyera a Terence, sin duda sería extraordinaria. Si a Terence se le elogiaba por su buena crianza, eso indicaría que al menos había alcanzado el nivel de criador junior, y Terence era solo un adolescente. Aparte de la pequeña June, nunca había visto a un joven tan extraordinario. Debo estar envejeciendo, suspiró el anciano mientras Terence permanecía en silencio. ¿La pequeña June? ¿Ella también es creadora? Al darse cuenta de que el anciano solo quería charlar, Terence decidió relajarse y seguir adelante. Como tenía algo de tiempo libre, sería una buena manera de pasar el rato. ¿Qué tal si no hablamos con extraños? Al diablo. Si tienes 10 años, sería similar a la pequeña June. Impresionante. La pequeña June también se está preparando para el examen de criador. Quién sabe, tal vez ustedes dos se conviertan en competidores, suspiró el anciano. ¿Que ella también está en este barco? Terence se quedó casi sin palabras. ¿De verdad era una coincidencia? Todavía está cenando. Yo salí a tomar un poco de aire fresco después de terminar la mía, dijo el anciano con naturalidad, y luego señaló y sonrió. Mira, ella también salió. Al oír esto, Terence miró instintivamente en la dirección que señalaba el anciano. Poco después, una chica con el pelo rosa apareció frente a Terence. Pero antes de que él pudiera decir nada, la chica exclamó sorprendida, ¿eres tú? Yo. Terence estaba realmente confundido, sin entender a qué se refería la chica. ¿Se conocen ustedes dos? El anciano también estaba muy sorprendido. Profesor, saludó respetuosamente la niña llamada Pequeña Junio al anciano. Él es la persona de la que le hablé. ¿Eres tú el niño que descubrió el error en la medicina? Y el anciano también se sorprendió, pues nunca esperó tal coincidencia. Al escuchar la conversación entre los dos, Terence finalmente comprendió y de repente se dio cuenta. Así que eres tú. En aquel entonces, en Ciudad Slateport, la chica llevaba el rostro y el cabello cubiertos por un sombrero, así que Terence no la reconoció de inmediato. Pero ahora, al oír su voz, era realmente muy parecida. Encantada de volver a verte. Soy June Joy, dijo, extendiendo la mano y guiñándole un ojo a Terence con picardía. Terence. Sin dudarlo, Terence también le tendió la mano y ambos se presentaron de nuevo. Sin embargo, el apellido Joy llamó la atención de Terence. Los centros Pokémon en varias regiones pobladas estaban monopolizados por la familia Joy, y la chica que tenía delante se apellidaba Joy. Esto le hizo reflexionar. Las historias de las familias Joy y Jenny se remontan a la creación de la Liga Pokémon. En ese momento, Terence también sintió curiosidad por el hecho de que June Joy se dirigiera al anciano como profesor. No era un término usado a la ligera. Según el anciano, June Joy también se estaba preparando para el examen de creador en Ciudad Lily Cove. Que llevara 10 años como creador, sumado a la historia del apellido Joy, le hizo empezar a sospechar de la verdadera identidad del anciano. Quizás este anciano también sea un creador formidable. Eso también explica su reacción cuando se enteró de que iba a presentar el examen del creador. ¿Quién eres exactamente? Terence miró al anciano y volvió a hablar. Sin conocer la identidad de la otra persona, existía la posibilidad de que surgieran malentendidos. Yo. ¿No lo dije ya? Soy Víctor, y también soy creador. El anciano rió, respondiendo con indiferencia. Al oír la explicación del anciano, June Joy, que estaba de pie junto a ellos, mostró una expresión de impotencia y añadió en nombre de Terence. El profesor también es un creador y ostenta el título más alto entre los creadores. Un creador de primer nivel. Recibir esta información era razonable, pero también inesperado. Terence se sorprendió. ¿Acaso los creadores de alto nivel no son considerados un grupo de personas con un estatus especial en este mundo? ¿Qué representa ese estatus? ¿Cómo podía no saberlo? ¿Quién es capaz de ostentar el título de maestro? Entre los participantes se encontraban miembros del alto mando, campeones regionales, profesores de renombre de diversas regiones e incluso maestros de concursos Pokémon de mayor rango que los coordinadores principales. Además, también había criadores de alto nivel.
Al ser tratado de la misma manera que esas personas, su estatus de creador de alto nivel era evidente. Incluso un solo comentario de un criador de alto nivel sobre un Pokémon se considera extremadamente valioso y difícil de obtener. Mis disculpas, maestro Víctor, exclamó Terence, lamentando su anterior descortesía. Todo maestro merece respeto, sobre todo porque había malinterpretado al anciano. La curiosidad de las personas mayores solo debería ser motivo de preocupación para las generaciones más jóvenes. Jaja, no es para tanto. Así que eres el chico que mencionó la pequeña June. No me extraña que le pareciera tanta coincidencia que siguiera encontrando jóvenes talentosos como tú. Si puedes hacer que la pequeña June admita la derrota, parece que tú también tienes talento, bromeó el maestro Víctor. Fue pura suerte. Terence dijo la verdad. Sin embargo, para el anciano, estas palabras sonaron modestas y serenas. Ya le pedí al profesor una evaluación, y efectivamente fue mi error, admitió June Joy abiertamente, sin intentar ocultarlo. Aún tengo mucho que aprender de June en muchos aspectos. Todavía no he descubierto los principios que sustentan muchos de los remedios que ella preparaba. Terence negó con la cabeza. Sus experiencias pasadas le habían enseñado a ser discreto en esas situaciones. Jajaja, es natural. La pequeña June me ve como su maestra, además, tiene mucho talento. Así fue como alcanzó el nivel de creadora junior a los 10 años. Pero, ya sabes, eso es lo que te hace destacar, jovencito. Los comentarios de un creador de alto nivel permitieron a Terence comprenderse mejor a sí mismo. Sus 4 años de estudio diligente no debieron haber sido en vano. Un creador de 10 años bien podría considerarse un milagro. Después de todo, Terence había pasado más de una década estudiando en su vida anterior. Aprender y analizar le resultaba natural, algo profundamente arraigado en su ser. Esto representaba una enorme ventaja para cualquier niño menor de 10 años. ¿Qué podrían usar otros niños de la misma edad, que todavía jugaban con bolas de barro o al escondite, para competir con alguien que había pasado por más de una década de educación orientada a los exámenes? Por lo tanto, Terence se perdió. Capítulo 9. El llamado del creador. Víctor es un criador experimentado que se convirtió en un criador de primer nivel a una edad temprana. Actualmente, ocupa un puesto importante en la sede central de criadores. Al mismo tiempo, también era el maestro de la pequeña June. La pequeña June, nacida en la familia Joy, demostró una inteligencia excepcional desde temprana edad, especialmente en el campo de la creatividad, exhibiendo un talento extraordinario. Recuerdo que el mejor registro en la sede de los criadores debería ser aprobar el examen de criador junior a los 10 años, ¿verdad? Al ver a Terence y June Joy a su lado, el maestro Víctor sonrió levemente, ansioso por el examen. Como criador de alto nivel, sabía perfectamente lo difícil que era para un niño que acababa de cumplir 10 años convertirse en criador junior. Pero precisamente por eso el sorprendente talento de Terence y June pudo brillar. Tomemos como ejemplo a la familia Joy. Cada enfermera Joy asignada al centro Pokémon era, como mínimo, una criadora de nivel intermedio. Por lo general, aprobaban el examen de criador junior a los 14 o 15 años, y esto contaban con formación formal dentro de la familia Joy. Hasta ahora, la persona más joven en aprobar el examen de criador junior, según consta en la sede de la Asociación de Criadores, tenía 10 años. Esta es la mayor cantidad de inscripciones desde la formalización de la profesión de criador. Que alguien se presentara al examen de criador con tan solo 10 años era una rareza, al igual que un Pokémon legendario. La pequeña June era una niña relativamente normal de buena familia. Desde muy temprana edad tuvo acceso a una gran cantidad de conocimientos, y tras demostrar su talento, su familia incluso le contrató un tutor privado. Por lo tanto, es comprensible que a los 10 años ya posea el nivel de una joven creadora. Pero ese pequeño bribón, Terence, daba un poco de miedo. Víctor era experimentado y astuto. A juzgar por la educación de Beautifree y la apariencia y hábitos de Terence, pudo deducir que este último no provenía de un entorno acomodado. Sin embargo, precisamente por eso, Víctor no pudo evitar admirar el talento de Terence. Tener un profesor de renombre y estudiar de forma independiente eran dos conceptos completamente diferentes. En cada generación surgían personas con talento. Al observar a Terence, el maestro Víctor no pudo evitar admirar sus habilidades y deseaba cultivar ese talento. Si fuera posible, esperaba tomar a Terence como discípulo y transmitirle sus conocimientos. La diferencia entre Terence y la pequeña June radicaba en que Terence era una persona común y corriente, mientras que detrás de la pequeña June había toda una familia. Víctor solo fue invitado para enseñarle lo básico, y la relación entre ellos era la de un supuesto maestro y una alumna. En cuanto a la transmisión de técnicas secretas de un maestro, naturalmente era necesaria una relación formal maestro-discípulo. Después de todo, Víctor es un anciano muy tradicional. Por supuesto, Terence fue un descubrimiento inesperado para él. La decisión de aceptarlo o no dependía de la evaluación que Víctor hiciera del carácter, los antecedentes y las observaciones posteriores de Terence. Hasta ese momento, solo tenía grandes esperanzas puestas en él. Maestro. Cuando el maestro Víctor dejó escapar un suave suspiro distraído, Joy June notó que el ambiente se había vuelto bastante extraño. Oh, no es nada. Simplemente me estoy haciendo viejo y a veces mis pensamientos no pueden seguir el ritmo, jeje, dijo Víctor estirándose, comportándose de una manera algo perezosa, sin mostrar el aura de un gran maestro. Terence, ¿estás solo? ¿Te gustaría viajar con nosotros? Ya que tú también vas a presentar el examen, sería bueno tener compañía, dijo el maestro Víctor, mirando a su alrededor. Al oír esto, Terence vaciló un momento. No había motivo para negarse. Para él, una invitación de un gran maestro era una oportunidad. Para alguien de un lugar humilde como la Casa Verde, viajar juntos en esta ocasión bien podría ser el punto de inflexión más importante de su vida. Sería un honor viajar con el maestro Víctor, respondió Terence. Al oír la respuesta de Terence, Víctor sonrió con orgullo, mientras que June también miró a Terence, curiosa por ver de qué era capaz ese joven de su edad. Jaja, muy bien. Creo que aún tenemos tiempo antes de llegar a Ciudad Lily Cove.
¿Qué les parece si les hago una prueba? El viejo Víctor sintió de repente el deseo de evaluar las verdaderas habilidades de Terence. Naturalmente, Terence y la pequeña June no pudieron negarse. Dicho esto, Víctor condujo a los dos jóvenes a la habitación. Reflexionó un momento y luego las preguntas siguieron brotando de su boca. Afortunadamente, aunque las preguntas eran algo complejas, aún estaban dentro del alcance de un creador junior. De 10 preguntas, Terence logró responder 8 o 9. A medida que Víctor seguía haciendo preguntas, también fue comprendiendo un poco mejor su situación. Si hay algo que distingue a Little June y Terence, es su base de conocimientos. June lo tiene a él para que la enseñe y cuenta con una sólida formación, además de una gran cantidad de conocimientos y habilidades prácticas que superan las de Terence. Sin embargo, Terence posee una comprensión y un razonamiento lógico superiores a los de Little June. En otras palabras, tiene una mente aguda, pensamiento rápido y una gran capacidad lógica. Ustedes dos son extraordinarios. El examen de creador junior no le supondrá ningún reto, sonrió Víctor, mostrando su satisfacción con Terence. Sus palabras iban dirigidas principalmente a Terence, ya que June era su alumna y conocía bien su nivel. Impresionante. June también expresó su admiración por Terence. Era la primera vez que admiraba a alguien de su misma edad. Los conocimientos de Terence la dejaron atónita. Se hizo un silencio momentáneo mientras Víctor contemplaba a estos dos talentosos recién llegados. No pudo evitar sentir una punzada de pesar. En los últimos años, había habido un aumento constante de entrenadores excepcionales, pero el mundo de los criadores carecía de nuevos talentos. Ahora, con la aparición de talentos como Terence y Little June, la próxima generación de individuos excepcionales, Víctor, como veterano en el mundo de los creadores, se sintió sumamente satisfecho. Tras un breve momento de reflexión, el maestro Víctor les hizo otra pregunta a los dos recién llegados. ¿Qué creen que es un creador? Esta pregunta del maestro Víctor fue diferente a las anteriores, y los tomó a ambos por sorpresa. Tras unos segundos de reflexión, Terence intentó responder, ¿un entrenador que ayuda a los Pokémon a crecer a la perfección? La respuesta de June Joy fue similar a la de Terence. Asintiendo con aprobación, Víctor sonrió y dijo, esa es una buena respuesta. Pero, ¿te gustaría escuchar mi punto de vista? Por supuesto, respondieron Terence y June al unísono. Tras un momento de reflexión, el maestro Víctor comenzó, en mi opinión, el llamado criador abarca muchos aspectos. Ayudar a los Pokémon a crecer a la perfección, como mencionaste, es sin duda una de las características distintivas de un criador. Pero ser criador no es tan sencillo. De hecho, cada criador se especializa en diferentes áreas. En el caso de la familia de Little June, ha logrado avances significativos en el campo de la salud y la nutrición. Y los mejores criadores en esta categoría poseen un conocimiento profundo del comportamiento Pokémon, lo que les permite crear planes de crecimiento perfectos para sus Pokémon. Los Pokémon que crían sobresalen en todos los aspectos y pueden rivalizar con los entrenadores de élite. Además, algunos criadores incluso pueden discernir el potencial y los talentos de los Pokémon basándose únicamente en su desarrollo. El ejemplo más famoso es el del maestro Yan. Una vez, guió a un joven confundido y le dijo, elige este como tu Pokémon inicial, y mientras no seas demasiado incompetente, el mundo del futuro tendrá un lugar para ti. Más tarde, ese joven, junto con su Pokémon, creció hasta convertirse en uno de los 4 de élite. Luego tenemos al maestro Yarrow, cuyo logro más notable fue enseñarle a un Snorlax, inicialmente abandonado debido a sus débiles habilidades innatas, casi 40 movimientos diferentes, que abarcan varios tipos. Por lo tanto, en mi opinión, cada creador es un individuo increíble. Víctor se rió. Tras escuchar estos ejemplos, Terence no pudo evitar preguntar inconscientemente, ¿y usted, maestro Víctor? Yo. Siempre me he centrado en estudiar la genética de los Pokémon, respondió Víctor, sin ocultar su especialización. Capítulo 10. Movimientos heredados. ¿Genética? Interpretando el concepto literalmente, Terence lo relacionó con la biología que había aprendido en su vida anterior y se preguntó si existía alguna conexión entre ambas. Sin embargo, cuando Terence intentó aplicar sus conocimientos previos para explicar las cosas en este mundo, no pudo evitar sentirse perplejo. En sus vidas pasadas, las plantas y los animales podían explicarse mediante el ADN, pero en este mundo mágico, algunos Pokémon eran difíciles de explicar científicamente. Onix, cuyo cuerpo estaba hecho enteramente de piedra, Magnemite, cuyo cuerpo está compuesto de imanes, y Pokémon de tipo fantasma como Gastly, que está envuelto en una nube de humo. ¿Podrían explicarse claramente estas criaturas? Entonces Terence planteó su pregunta, e incluso June se sintió intrigada por ella. Por eso investigamos, respondió Víctor vagamente, sonriendo. ¿Y cuál es su mayor logro, profesor? Preguntó June. Tanto el maestro Yan como el maestro Yarrow lograron hazañas extraordinarias. Hablando de eso, June, como alumna del maestro Víctor, no tenía ni idea de cuál era la técnica secreta de su maestro. Bueno, déjame pensar. Si le enseñara a un Pokémon 3 o 4 movimientos, eso contaría, dijo el maestro Víctor. 3 o 4 movimientos. No solo June, sino también Terence estaban confundidos. Hace un momento se mencionó el ejemplo del maestro Yarrow, un criador de alto nivel que le enseñó a un Snorlax con poco talento casi 40 movimientos. Sin embargo, actualmente el maestro Víctor también es un criador de alto nivel. ¿Cómo puede afirmar que su logro es enseñarle a sus Pokémon solo 3 o 4 movimientos? ¿Tiene alguna pregunta?, preguntó el maestro Víctor. Ambos asintieron. Permítanme hacerles una pregunta. Tomemos como ejemplo al Taiyo, el Pokémon más común en la región de Hoenn. ¿Puede aprender ataque rápido? Por supuesto que puedes. No solo podía aprender ataque rápido, sino que además lo aprendía con facilidad. La raza Taiyo podía aprender ataque rápido sin esfuerzo. ¿Podrá aprender Steel Wing? Él puede. Sin dudarlo, June y Terence dieron sus respuestas. Si bien aprender Steel Wing no fue tan fácil como aprender Quick Attack, tampoco fue difícil.
¿Qué tal una danza de la lluvia? Ante esta pregunta, June y Terence se mostraron sorprendidos. Rain Dance, este movimiento y la afinidad de Taiyou parecían completamente incompatibles. Aunque es extremadamente difícil, todavía existe una pequeña posibilidad de que Taiyou aprenda la danza de la lluvia, dijo el maestro Víctor con una sonrisa. Ahora bien, permítanme preguntar de nuevo, ¿puede Taiyou aprender ataque extendido, revitalizar o incluso impact trueno? El maestro Víctor volvió a presentar ejemplos que ninguno de ellos había escuchado antes. Estrictamente hablando, mediante el aprendizaje normal, Taiyou jamás podría aprender movimientos como ataque expansivo o vigorizar en toda su vida. Sin embargo, gracias a la herencia y la guía de un criador, nada es imposible. Y ese es mi logro, enseñar a los Pokémon movimientos que jamás podrían aprender en toda su vida gracias a la herencia, dijo el maestro Víctor con una cálida risa. Mientras hablaba, parecía increíblemente emocionado. Los Pokémon, estas criaturas extraordinarias, pueden incluso aparearse y reproducirse entre especies diferentes. Las combinaciones entre estas especies diferentes a menudo dan lugar a maravillas inimaginables. Realizo investigaciones en genética, centrándome específicamente en la fusión de diferentes especies de Pokémon. No subestimes esos 1 o 2 movimientos. Un punto de partida diferente a menudo puede despertar los talentos más profundos de los Pokémon, revelar un mayor potencial e incluso permitirles superar los límites de su especie. ¿Y qué hay de trueno? Preguntó June, asombrada. ¿Romper las barreras entre especies? ¿Acaso eso no significa que hasta Taiyou podría aprender trueno? Si Taiyou aprendiera impact trueno, su visión del mundo se vería completamente destrozada. ¿Puede la genética lograr esto realmente? Lamentablemente, hasta ahora no existen precedentes. Pero precisamente por eso, vale la pena que investigue y explore, dijo el anciano, sacudiendo la cabeza, pero inmediatamente sonrió. Su forma de pensar cambió directamente la comprensión que Terence tenía de los creadores, lo que le llevó a reevaluar la profesión. ¿Existe la posibilidad de que mi Beautifly herede movimientos?, preguntó Terence. Beautifly, Hasta ahora, no se han descubierto movimientos heredados. Quizás se deba a mi falta de investigación, expresó con pesar el maestro Víctor. Hasta la fecha, no se han encontrado indicios de que Beautifly pueda aprender movimientos heredados que antes se consideraban imposibles para ellos. Lo entiendo, dijo Terence asintiendo, pero aún conservaba algo de esperanza. El hecho de que no se haya encontrado no significa que no exista. Lo desconocido es la razón fundamental que enloquece a la gente. ¿Qué movimientos puede heredar mi Chansey?, preguntó June con ansiedad. Para Chansey, déjame pensar. Aromaterapia, gravedad, campana curativa, bomba de barro y muchas otras. Sin embargo, tu Chansey está especialmente preparado para los recién llegados de su familia, así que es imposible que haya heredado algún movimiento, dijo el maestro Víctor. June estuvo de acuerdo, sin sentirse demasiado decepcionada. Quizás algún día todos ustedes descubran movimientos heredados aún no conocidos, dijo el anciano con una sonrisa, mostrando claramente grandes expectativas puestas en ellos dos. Las palabras del maestro Víctor despertaron en ambos un tipo diferente de emoción. ¿En qué zona se desarrollarían? ¿June Choi seguiría el camino de establecerse en un centro Pokémon como todos los demás miembros de su familia? ¿Su vocación sería curar Pokémon heridos para los entrenadores? En cuanto a Terence, él tenía aún más ideas. Inicialmente, decidió convertirse en creador únicamente por los beneficios que ofrecía. Sin embargo, tras escuchar una explicación detallada de un creador de alto nivel, le pareció que ser creador era como ser un todoterreno, donde uno no podía cometer errores, hiciera lo que hiciera. Los creadores podían asegurar el crecimiento sano y óptimo de los Pokémon, entrenarlos para usar poderosos movimientos y realzar su belleza. ¿Cuál era la diferencia entre eso y ser un coordinador? No solo eso, incluso los entrenadores más excepcionales probablemente no tenían la habilidad de enseñar docenas de movimientos a un solo Pokémon. ¿Con múltiples movimientos, no se perfeccionarían las tácticas en las batallas? Además, crear un Pokémon especial que poseyera movimientos que nunca debería haber aprendido parecía una tarea sumamente difícil. Con estos pensamientos, Terence se dio cuenta de que los creadores no estaban allí solo para crear algunas vitaminas y cuidar de los Pokémon. El objetivo inicial de Terence era simplemente obtener un ingreso estable gracias a su identidad como creador. Pero ahora, ser un creador parecía ser cualquier cosa menos sencillo. Las profesiones de coordinador, entrenador e incluso profesor no podían prescindir de la base de los creadores. Para cumplir con las expectativas de toda la antigua Casa Verde, Terence prometió llevar a Beautifly a la fase final de un concurso Pokémon. Ahora se dio cuenta de que esto parecía estar en consonancia con ser un creador. De hecho, convertirse en un creador excepcional facilitaría enormemente el camino para convertirse en coordinador de élite, miembro de los 4 de élite o incluso campeón. Y gracias, maestro Víctor, los ojos de Terence se iluminaron gradualmente. Su comprensión y curiosidad respecto al creador se profundizaron aún más. Fin del video.